Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Juan José Galeano. Él es el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar acerca de este proyecto de equiparación de jubilaciones de asalariados del sector público con los activos. Justamente lo que se busca es equiparar las jubilaciones, el monto en lo que hoy día cobran los que están activos. Sobre este punto debemos mencionar también que esto fue motivo de estudio el día de ayer en la Cámara Alta, en donde finalmente la Cámara de Senadores postergó el proyecto que prevé regular justamente el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios públicos. Y para hablar sobre esto ya estamos en línea con el señor Juan José Galeano. ¿Cómo está, director? Hola Edgar, buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Saludos para vos, para la audiencia. Director, estamos nosotros atentos a este tema, consideramos algo muy importante por todo lo que significa y para que los televidentes en líneas generales, los que están observando esta entrevista, puedan interpretar también lo que significa esto que fue motivo también de estudio ayer en el Senado y que fue postergado, para que podamos de cierta forma explicarlo en lo que significaría esto y qué es lo que se pretende por sobre todo. Ya. Tal cual, Edgar, esto tiene implicancias directas sobre toda la economía. Para poner un poco en contexto, te comento que al cierre del 2021, el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, conocido coloquialmente como caja fiscal, presentó un déficit de 167 millones de dólares. En 2020, 150 millones de dólares, 2021 ya 167 millones de dólares. Y para este año estamos previendo un déficit en torno a 220 millones de dólares. Entonces, hay un problema ya instalado dentro de la caja, no es sostenible financieramente y a esa situación compleja se le vendría a sumar esta modificación que afectaría aún más esa sostenibilidad. Para poner en términos sencillos también de cómo le afecta a la gente, Edgar, comentarte que parte de ese déficit, el déficit que corresponde a los sectores de las fuerzas públicas, policías y militares, se cubren con impuestos que paga toda la ciudadanía. Estamos hablando de 140 millones de dólares al año que se destinan a cubrir ese déficit. De aprobarse este proyecto de ley que ayer se postergó por 15 días, esos 140 millones de dólares estarían aumentando. ¿Por qué? Porque por un lado el proyecto de ley establece la actualización de los haberes de los jubilados en igualdad al funcionario activo. Prácticamente está hablando de una equiparación. Entonces, eso conllevaría un mayor gasto. Por otra parte, también contempla un aporte estatal del 9,5%. Es decir, estamos hablando de solamente en su primer año de implementación de 220 millones de dólares adicionales. Entonces, 220 millones de dólares adicionales más los 140 que hoy ya se paga para cubrir el déficit de las fuerzas públicas, más un porcentaje, un monto cercano a 60 millones de dólares que se debe asignar para cubrir el déficit de docentes, estamos hablando de más de 400 millones de dólares adicionales que tiene que poner el Estado para cubrir esta ley. Entonces, eso terminará afectando directamente a toda la población. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente en números de funcionarios a quienes hoy día se apunta justamente para que puedan lograr ser o que puedan recibir este beneficio de cierta forma, que es lo que se da a entender, pero que paralelamente los números demuestran lo contrario, que de aprobarse esto tendría un impacto? Y estamos hablando de poco más de 60.000 jubilados, Edgar. Sería esa la cantidad de personas que se beneficiarían de esta modificación con un alto costo, no te diría solamente para el Estado, sino para toda la economía, para toda la sociedad, porque finalmente somos todos los contribuyentes quienes sostenemos los gastos del Estado con nuestros impuestos. Ahora bien, esto sin duda nos permite a nosotros interpretar también la situación en un contexto bastante complejo también, debemos decir, en donde estamos en un proceso de recuperación económica.
Esto, digamos, de aprobarse tanto por parte de los senadores, la Cámara Baja, esto ya tendría que ser aprobado por el Ejecutivo y esto, digamos, ya no tiene revés. Y todavía falta un proceso. La Cámara de Senadores postergó por 15 días su tratamiento. Eso quiere decir que dentro de 2 semanas se estaría discutiendo. De ser aprobado, de tener media sanción en el Senado, pasa posteriormente a diputados. Ahí también lleva su tiempo de análisis, discusión. eh, Se debe tratar en plenaria, en comisiones, después en plenaria. Si eso se llega a aprobar en diputados, pasa al Ejecutivo y ahí el presidente tiene la potestad de promulgar o vetar la ley. O sea, tiene un proceso todavía. Ahora, para que la ciudadanía en general también pueda interpretar a hoy, si estamos hablando de aquellos que ingresan dentro del sistema jubilatorio y están realizando sus aportes, ¿a cuánto tiempo, digamos, correspondería esto en cuanto a aporte y paralelamente para que esto quede desbancado? Porque si hablamos de un déficit, estamos hablando de que estamos justamente dentro de lo que es un plazo, de acuerdo a los números, quedándonos sin fondos. Excelente tu consulta. Nosotros, como bien mencionaste, vemos con mucha preocupación esto porque año a año se acrecienta el déficit. Entonces eso implica que obviamente los recursos cada vez son menores. Por lo tanto, según nuestras proyecciones, a finales de 2026, inicio de 2027, el sistema se estaría quedando ya sin recursos. Por ello, nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, eh, siempre exponemos la necesidad de una reforma integral del sistema, que lo vuelva sostenible financieramente para garantizar los pagos de los actuales jubilados, como así también de los futuros jubilados, que somos nosotros quienes hoy estamos aportando al sistema con la expectativa de una jubilación futura, que si se llegan a dar estas modificaciones, prácticamente serían imposibles. Entonces, Reformar, es un problema también de los aportantes actuales, de los funcionarios activos, porque nuestra plata que hoy nosotros estamos aportando mensualmente para tener una jubilación el día de mañana se estaría utilizando para cubrir estos beneficios adicionales. reformar, ¿qué implicaría? Que cada, digamos, institución opere de manera independiente. No, te comento. En el 2013 se hizo una modificación, una reforma de la caja fiscal. Ahí se establecieron parámetros para todos los sectores. Hay que entender que dentro del sistema de, de jubilaciones y pensiones del sector público existen dos programas, el programa civil y el programa no civil. El programa no civil son los policías y militares, el programa civil somos los funcionarios de carrera, están los docentes universitarios y todos los personales de blanco, etcétera. Entonces, eh, los sectores deficitarios actualmente son policías militares y docentes y superávit tienen el sector de la administración civil. Pero esa reforma del 2003 lo que hizo fue establecer parámetros estándares para todos los grupos. Sin embargo, desde el 2003 en adelante hasta hoy, se han realizado 13 modificaciones al sistema. Entonces, se generaron pequeños regímenes, por ejemplo, está el régimen de enfermeros, el régimen de bioquímicos, el régimen de médicos, el régimen de la modificación para policías y militares. Entonces, todo eso terminó generando distorsiones y hoy tenemos muchos subregímenes dentro del sistema. Deberíamos apuntar nuevamente a volver a un sistema único donde todos quienes formamos parte del sector público y aportamos el 16% de nuestro salario, tengamos los mismos parámetros para la jubilación. Director, muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos este tipo de análisis por el impacto que tiene, esto que sin duda afectaría a toda la ciudadanía en general, no solamente al sector público. Y por supuesto, estaríamos ya más adelante hablando también en otras ediciones sobre lo que había mencionado, esto que tiene que ver justamente con la reforma, algo fundamental también. Y nuevamente, valoramos su tiempo. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias y estamos siempre a las órdenes para aclarar todas las dudas que pueden existir y también para poner a conocimiento de la ciudadanía este tipo de proyectos.